Hola, queridos alumnos de Matemáticas Académicas cuarto de la ESO. Seguimos hoy con el punto 7, relaciones entre las razones trigonométricas de ciertos ángulos. Vimos en el vídeo anterior las relaciones que había entre los ángulos complementarios, cuya suma era 90 grados, las relaciones que había entre los ángulos suplementarios, cuya suma era 180 grados, y en este vídeo vamos a ver las relaciones que hay entre los ángulos que difieren en 180 grados y entre los ángulos opuestos. Vamos primero con los ángulos que difieren en 180 grados. Como este, si alfa y beta difieren en 180 grados es porque su diferencia es 180 grados. Luego si a beta le resto alfa me da 180 grados. ¿De dónde? ¿Cuánto vale beta? Pues tiene que ser 180 grados y el alfa que está restando pasa sumando. ¿Lo que ángulos difieren en 180 grados? Pues los ángulos alfa y 180 grados más alfa. Esos dos ángulos, si los restamos, da 180 grados. Estos son los ángulos que difieren en 180 grados. Venga, vamos con ellos. Aquí tengo el ángulo alfa y aquí tengo el ángulo 180 y le sumo alfa. Luego de aquí a aquí hay alfa. ¿Vale? Ese trozo solo es alfa. Y tengo 180, un llano, más alfa. ¿Vale? Bueno, el ángulo alfa viene determinado por el punto P de coordenadas x, y. Son las coordenadas que determinan el ángulo en esta circunferencia de radio 1, en esta circunferencia gonométrica. Y el ángulo beta, que es 180 más alfa, viene determinado por el punto P' en la misma circunferencia de coordenadas x' e y'. ¿Vale? Bueno, pues en esas circunstancias nos venimos aquí y miramos los triángulos OCP, que lo tengo aquí dibujado. Tiene el ángulo recto de 90 grados, un ángulo alfa. Por supuesto, este será de 90 grados menos alfa. El radio 1. Este de aquí, fijaros, también tiene un ángulo alfa. Este será de 90 grados menos alfa y también coincide en el lado. En la hipotenusa, en este vale 1 y en este también vale 1. Luego, si tienen los tres ángulos iguales, los dos triángulos tienen los tres ángulos iguales y además la hipotenusa son iguales, pues entonces esos dos triángulos son exactamente iguales. Los triángulos son exactamente iguales. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues que las medidas que corresponden, x y x' en longitud, también serán iguales. Y en longitud también serán iguales. En longitud sí, pero en signo vamos a ver que no. Porque fijaros, x se mueve desde 0 hacia c, hacia la parte positiva. X es positivo. Sin embargo, x' se mueve desde O hacia B, hacia la parte negativa del eje de las X. Entonces tiene signo negativo, x' es negativa, mientras que x es positiva. En valor absoluto valen igual, en longitud valen igual, pero aquí lo que sacamos es que x' es opuesto a x. Difieren en signo, son iguales en longitud, pero difieren en signo. Con la y pasa exactamente igual. ¿eh? La y la y' en longitud son iguales, pero la y es el segmento de C a P que se mueve, que es positivo, puesto que se mide hacia la parte positiva del eje de las y. Sin embargo, el y', que es de B a P', ¿vale? Se mueve hacia la parte negativa del eje de las y, por tanto, es negativa. En longitud son iguales, pero difieren en signo. Por lo tanto, y' es igual a menos y. ¿Vale? Bueno, pues en estas condiciones sabemos que ¿cuánto vale el seno del ángulo alfa? Pues como viene determinado por el punto P, el seno era la ordenada del punto P, la y, la segunda componente, partido del radio. Y entre 1 es 1. Es y, perdón. ¿Cuánto vale el coseno de alfa? Pues es la abscisa del punto P, que determina el ángulo, x partido de 1, es decir, es x. Y la tangente de alfa es la ordenada partido de la abscisa. ¿Vale? De igual manera, ¿cuánto vale la tangente del ángulo beta?
es decir, la tangente del ángulo de 180 grados más alfa, que es el ángulo beta. Pues es el ángulo beta, viene determinado por el punto P', su definición es I' partido de el radio de la circunferencia, que sigue siendo 1, la misma circunferencia. Por lo tanto, I' entre 1 es I'. ¿Cuánto vale? Porque pongo la tangente aquí. ¿Cuánto vale el seno de beta? Pues es igual al seno de 180 grados más alfa. Porque beta es 180 grados más alfa, que es, como el beta viene determinado por el punto P', X', Y', es la ordenada Y' del punto P' partido del radio de la circunferencia, que es 1. Es decir, Y'. ¿Cuánto vale el coseno de beta? Pues es lo mismo que el coseno beta es 180 grados más alfa, luego es la abscisa del punto P', X' partido del radio de la circunferencia, 1, es X'. ¿Vale? Y también podemos, que hemos visto antes, ¿cuánto vale Y'? Pues Y' es lo mismo que menos Y. Pero la Y, ¿qué era? La Y era el seno de alfa. Luego esto es igual a menos el seno de alfa. ¿Qué relación saco? Saco que el seno de 180 más alfa es igual a menos el seno de alfa. ¿Vale? De igual manera, ¿cuánto vale X'? Pues X' es igual a menos X. Pero X, esto es menos, ¿y la X qué es? Pues la X, está aquí, es el coseno de alfa. Luego es menos el coseno de alfa. Luego tenemos una segunda relación. El coseno de 180 grados más alfa coincide con el opuesto del coseno de alfa. De igual manera, la tangente de beta será igual que la tangente de 180 grados más alfa, que será igual que la ordenada Y' partido de la abscisa X'. Pero Y' es lo mismo que menos Y, y X' es lo mismo que menos X. Por lo tanto, esto da Y partido de X, menos entre menos es más, e Y partido de X es la tangente de alfa. Luego tenemos otra nueva relación, que es que la tangente de 180 grados más alfa es lo mismo que la tangente de alfa. ¿Vale? Vamos a escribir estas relaciones y las remarcamos. Lo que hemos obtenido es que el seno de 180 grados más alfa es igual que el menos el seno de alfa. El coseno de 180 grados más alfa es igual que menos el coseno de alfa. Y por último, que la tangente de 180 grados más alfa es exactamente igual que la tangente de alfa. Y estas relaciones son las que cumplen las razones trigonométricas de ángulos que difieren en 180 grados. Vamos a hacer este ejercicio. ¿Vale? Bueno, pues lo que tenemos que ver aquí es que 210 grados es igual que 180 grados más 30 grados. Luego voy a relacionar el de 210 con el de 30. Voy a relacionar 180 más 30 con el de 30 grados. ¿Vale? Entonces, el seno de 210 grados es igual que el seno de 180 grados más 30 grados. Pero hemos visto hace un momento que el seno de 180 grados más alfa era igual a menos el seno de alfa. Alfa en nuestro caso es 30 grados. ¿Y cuánto vale el seno de 30? Pues sabemos que es un medio, con un menos delante será menos un medio.
De igual manera, ¿cuánto vale el coseno de 210 grados? Pues será igual que el coseno de 180 grados más 30 grados. Y hemos visto hace un momento que el coseno de 180 grados más alfa era igual a menos el coseno de alfa. Alfa en nuestro caso son 30 grados. ¿Y cuánto vale el coseno de 30? Pues vale la raíz de 3 partido de 2, con un menos delante, menos. Y ahora la tangente de 210 grados es igual a la tangente de 180 grados más 30 grados. ¿Vale? Y entonces la tangente de 180 grados más 30 grados hemos visto hace un momento que coincide con la tangente de 30 grados, es decir, la tangente de 180 más alfa coincide con la tangente de alfa. ¿Vale? Luego tenemos la tangente de 30 grados es raíz de 3 partido de 2. De 3, perdón. Raíz de 3 partido de 3. Va 2. Vamos ahora con ángulos opuestos. ¿Cuándo dos ángulos son opuestos? Pues si uno es alfa, el opuesto de alfa, ¿cuál será? Menos alfa. Luego aquí tenemos el ángulo alfa y beta, que es el opuesto menos alfa. ¿Vale? Bueno, es evidente que los triángulos OCP y OC' C y P y OC y P' son iguales. ¿Por qué? Pues porque, fijaros, los ángulos alfa son iguales en valor absoluto. Uno se gira en el sentido de las agujas del reloj y otro en sentido contrario, pero tienen la misma amplitud. El radio de la circunferencia, es decir, la hipotenusa de los triángulos es igual y además comparten un cateto, o sea que ya no le queda más remedio. X y X' son exactamente iguales porque es la misma longitud, e Y e Y' tienen la misma longitud pero difieren en signo, porque fijaros, Y es desde C a P, se mueve hacia la parte positiva del eje de la Y, mientras que Y' es de C a P', se mueve hacia la parte negativa, se mide hacia la parte negativa del eje de las Y, por tanto difieren en signo. Esta es la relación que cumplen. ¿Vale? Entonces, ¿cuáles son las razones trigonométricas del ángulo alfa? Pues el seno de alfa es la ordenada, alfa lo define el punto P, la ordenada Y partido de 1, es decir, Y. ¿Cuánto vale el coseno de alfa? Pues es la abscisa X partido de 1, es decir, X. ¿Y cuánto vale la tangente de alfa? Pues vale la ordenada partido de la abscisa. Si hacemos lo mismo con las del ángulo menos alfa, es decir, el ángulo beta, tenemos que el seno de beta, el seno, ya no lo voy a poner beta, voy a poner directamente menos alfa. Menos alfa viene determinado por el punto P', luego será su ordenada y prima partido de el radio de la circunferencia, que es 1, es decir, Y', pero Y' acabamos de ver aquí que es lo mismo que menos Y, pero menos Y es menos el seno de alfa, puesto que Y es el seno de alfa, luego esto da menos la Y, que es el seno de alfa. Luego, ¿qué relación hay entre los senos de ángulos opuestos? Pues que son opuestos. Los ángulos opuestos tienen senos opuestos. De igual manera, ¿cuánto vale el coseno de menos alfa? Pues el coseno de menos alfa es la ordenada del punto P' que determina menos alfa, que es X' partido de 1. Pero X' es exactamente igual que X, ¿vale? Exactamente la misma longitud. Luego esto es X', que es lo mismo que X. X' entre 1 es X', que es lo mismo que X. ¿Pero X qué es? Pues X lo tengo aquí, que es el coseno de alfa. Luego los ángulos opuestos tienen cosenos iguales. Y por último, la tangente de alfa, de menos alfa, será igual a
la ordenada del punto P' y prima partido de la abscisa, que es X'. Y' es lo mismo que menos Y, mientras que X' es lo mismo que X. Luego, esto da menos Y partido por X, pero Y partido de X, ¿qué es? Pues es la tangente del ángulo alfa. Aquí lo tenemos. Luego esto es igual a menos la tangente de alfa. Y esa es la otra relación que cumplen los ángulos opuestos. Vamos a escribirlos y lo vamos a recuadrar, que es que el seno de menos alfa es igual a menos el seno de alfa. Los ángulos opuestos tienen senos opuestos. El coseno de menos alfa es igual que el coseno de alfa. Los ángulos opuestos tienen cosenos iguales. Y por último, que la tangente de menos alfa es igual a menos la tangente de alfa. Los ángulos opuestos tienen tangentes opuestas. ¿Vale? Bueno, pues vamos a hacer ahora algún ejercicio al respecto de esto. Grados. ¿Vale? Bueno, pues acabamos de ver, queremos calcular cuánto vale el seno de menos 60 grados. El seno de menos 60 grados es el opuesto del de 60 grados, pues voy a relacionarlas con el seno de 60 grados. Acabamos de ver que los ángulos opuestos tienen senos opuestos. Luego esto será igual a menos el seno de 60 grados. Y el seno de 60 grados sabemos que vale raíz de 3 partido de 2, en nuestro caso con un menos delante, ¿vale? De igual manera, ¿cuánto vale el coseno de menos 60 grados? Pues el coseno de menos 60 grados coincidirá con el coseno de 60 grados. Es decir, que valdrá lo que vale el coseno de 60 grados, que es 1/2, ¿vale? Y bueno, la tangente de menos 60 grados se puede calcular como menos la tangente de 60, porque los ángulos opuestos tienen tangentes opuestas, y la tangente de 60 es la raíz de 3, ¿vale? Con un menos delante, pues será menos la raíz de 3, ¿vale?